Bienvenidas, qué emoción verlas, gracias por lo que nos van a compartir. Antes de dejarles el piso, las quiero presentar. Estoy muy emocionada de presentarles a estas cuatro mujeres poderosas. Primero que nada, Evangelina Sanchís. Ella es Life Coach Sherpa certificada. Evangelina es argentina, pero actualmente vive en Estados Unidos. ¿Es cierto eso? Sí, es No, correcto, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. correcto. Perfecto. Actualmente vive en Estados Unidos. Es especialista en amar consciente, reconectar con tu vocación y propósito de vida. Bienvenida, Evangelina. Paulina Mezquita es Life Coach Sherpa en proceso de certificación, todavía no termina. Ella es mexicana, especialista en relaciones codependientes y desapego, amor propio, satisfacción personal y transformación de creencias limitantes. Bienvenida, Pau. Carolina Mendoza es Life Coach Sherpa en proceso de certificación también, es colombiana, especialista en acompañamiento a mujeres solteras que quieren enriquecer su vida a través de incorporar nuevos hábitos. Y finalmente, Mayela García es Life Coach Sherpa certificada, recién certificada, es mexicana, especialista en sanar heridas emocionales, autoconocimiento, amor propio y hacer tus sueños realidad. Así que, pues bienvenidas chicas, yo estoy muy emocionada de esta clase y pues bueno, a toda la audiencia están en las mejores manos, así que arranquémonos con esto. Muchísimas gracias, Esther, por darnos, ¿verdad?, este espacio de poder venir aquí a compartir, ¿verdad?, nuestra historia, ¿no?, con todas estas personas que están aquí presentes. En lo personal es un honor para mí estar aquí y compartir esta mesa redonda con tan hermosas mujeres, también con una historia increíble que estoy segurísima que va a traer muchísima luz en este tema, que a veces puede ser un poquito, tal vez, confuso de entender. Por ejemplo, en lo personal, a mí me costó un poco identificar hasta de dónde venía mi herida de abandono, ¿no? Y vamos a arrancar por ahí, vamos a arrancar entendiendo en la historia de cada una de nosotras de dónde es que viene esta herida de abandono en nuestras vidas. Y entonces, bueno, yo le quiero dar la palabra y la bienvenida a nuestra querida Mayela. Hola, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí hoy compartiendo con todas ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo nacen las heridas de abandono? En mi caso, les quiero compartir que nació de dos formas. Un poco como lo que decía Esther ayer, yo fui una bebé muy planeada y muy deseada. De hecho, a mis papás les costó trabajo al principio embarazarse y lo buscaron mucho y así. Y entonces cuando por fin quedaron embarazados, pues sí fui muy bienvenida, ¿no? Y los primeros años de mi vida, pues bueno, más bien el primer año, 10 meses, tuve toda la atención de mis papás para mí solita. Pero bueno, después se embarazaron y nació mi hermana. Y entonces, en ese momento, ella nació con un problema en el corazón. Y cuando eso sucedió, pues así como la atención al principio estaba solamente focalizada en mí, empezó a dividirse. Y más aún por este tema que tuvo mi hermana en el corazón, entonces mis papás le pusieron mucha atención a ella porque les daba miedo que llorara y que tenía un soplo en el corazón, como que se hiciera más grande y así, ¿no? Además, ella por el mismo problema no podía llorar fuerte, ¿no? Entonces era como estar al pendiente porque si lloraba a veces no la escuchaban y todo esto. Entonces, pues ahí fue donde nació mi herida de abandono en un primer momento. Y eso ahora lo entiendo en retrospectiva, porque en el momento, pues evidentemente sí, reconozco que había señales en mi cuerpo, en mis emociones, pero en ese momento pues no sabía qué estaba pasando, ¿no? Y entonces, bueno, lo que sucedió fue que eso me hizo pensar o sentir, o lo interpreté como que, como que ya no me querían, ¿no? Como que pues sí, la atención se fue a otro lado y me sentí sola, me sentí abandonada, me quitaron atención. Y otra cosa que sucedió en esta historia con mi hermana en particular es que pues la gente que iba a visitarnos decía, ay, pues qué niña tan bonita, ella es la chiquita. Y bueno, conforme fuimos creciendo, pues mi hermana era como muy alegre, muy extrovertida, y yo sentía, empecé a sentir
que ella solamente por nacer y por ser así, y ella tiene la piel un poquito más blanquita que yo, y la gente lo señalaba, yo decía, pues entonces ella solo por nacer ya tiene toda esta atención, y yo como que pues me hice más introvertida y empecé a sentir que yo tenía que esforzarme para que me quisieran, ¿no? Que a mi hermana eso se le daba natural, como que llamaba la atención y todo esto, y yo tenía que esforzarme para que la gente se acercara a mí, me quisieran y todo esto. Y crecí mucho con esa idea, y eso pues más adelante se vio reflejado en mis relaciones. Y la segunda parte de la herida de abandono también tiene que ver con un abandono emocional, porque si bien mis papás me querían, y mi papá pues trataba de estar al pendiente, de darnos contención, él era más paciente que mi mamá estaba ocupada y trabajaba y todo esto, pues la forma en la que mi papá trataba de darme contención era: no llores, no estés triste, no te enojes, un poco lo que estaba diciendo Esther hace rato, ¿no? Y entonces yo empecé a sentir como que pues mis emociones estaban mal, que no eran bienvenidas, ¿no? Que solamente si yo estaba bien y de buenas, era como podía pues convivir bien en la familia. Entonces eso también se empezó a grabar mucho en mí, y así fue como se hizo, se creó también esta parte de la herida de abandono emocional, ¿no? Donde yo no tenía esa libertad para expresar lo que sentía, y sin embargo, pues tenía mucha necesidad de expresar lo que sentía o de entenderlo o de ser contenida, ¿no? Y el efecto que eso tuvo también fue que que tuviera crisis de ansiedad desde muy chiquita, ¿no? Yo recuerdo que tenía insomnio, y alguna vez una de mis tías llegó a la casa y yo estaba ahí como que no podía dormir, y se me quedó súper grabado que ella hizo el comentario como de, pero qué raro, ¿no? Siendo una niña, ¿por qué tiene ansiedad? Y yo me quedé con esa idea de, pues esto entonces no es normal, pero yo no sé qué me está pasando, solo sé que no puedo dormir, me siento ansiosa, y ahora entiendo que era como esa necesidad de contención emocional que no recibí de mi familia, y no porque sean malos, ¿no? Simplemente no tenían las herramientas para hacerlo. Entonces, bueno, ese es el inicio de cómo empezó mi herida de abandono. Y pues bueno, le voy a dar la palabra ahora a Pau para que ella nos comparta un poco también cómo fue su experiencia, cómo nació en ella esta herida. Gracias, Maye. Buenos días a todas. Pues sí, creo, Maye, que al igual que tú, en mi caso tampoco viene de haber tenido una infancia donde haya tenido a lo mejor algún evento traumático o un abandono literal. La verdad es que yo tuve una infancia muy feliz, con mis papás siempre estuvieron presentes, y por eso yo durante muchos años pensé o crecí creyendo que nada estaba mal conmigo. Sin embargo, pues en la vida adulta, como varios, se empezaron a presentar ciertas situaciones que me hicieron ver hacia adentro, y entonces fue cuando me di cuenta que tenía una importante herida de abandono. ¿Cómo se creó en mi caso? Yo soy la mayor de 2 hijos, mi hermano es más chico que yo, entonces a mí mis papás, ellos se casaron jóvenes, me tuvieron siendo papás jóvenes, y cuando yo nací, al poco tiempo de haber nacido, empecé a presentar algunos síntomas y ciertas manifestaciones físicas de lo que se llaman ausencias. Es decir, de pronto yo me ponía muy rígida, me desmayaba y parecía como que me estaba ahogando. Entonces, al inicio, pues para mis papás esto fue muy complicado. Primero, pues siendo jóvenes, siendo la primera hija, sin saber muy bien qué estaba pasando. Total, eventualmente se pudo diagnosticar, era un grado de epilepsia llamado pequeño mal, y pues obviamente esto generó que ellos desde un lugar de mucho amor pues volcaran todas sus atenciones sobre mí todo el tiempo, y que estuvieran muy al pendiente de mis necesidades, de mi salud. Y esto a simple vista o al escucharlo de esta manera pudiera no parecer un abandono, pudiera parecer lo contrario, pero sabemos también que la herida de abandono es a veces abandono de estructura, abandono de límites. Esa ausencia de límites le transmite a la otra persona el decir, a ti no te voy a poder frenar, a ti no te voy a poner ningún límite porque no estás completamente equipado, estás hasta cierto grado incapacitado y necesitas más atención de lo normal. Entonces, por un lado yo empieza a crearse esto en mi mente, tiempo después llega mi hermano, a quien amo y adoro, pero cuando llega, pues obviamente sientes que esa tensión se diluye. Entonces, después de una tensión muy, muy intensa, viene esta parte que se diluye, y más adelante, pues en el tema de la crianza,
es diferente también la atención a mí o los cuidados hacia mí. Por un lado yo creo por ser mujer y por otro lado por el tema de este antecedente de que era vista como una niña frágil. Entonces todo esto crea en mí a lo largo de mi vida esta sensación de yo vengo defectuosa, a mí algo me falta y yo siempre voy a necesitar de alguien. Mi hermano no, mi hermano a lo mejor yo lo veo a él muy independiente porque él desde chiquito nació bien, o eso pensaba yo, y a mí en lo que se manifiesta en mí es en decir, tú no puedes sola. En algún momento fueron tus papás, pero eventualmente serán tus amigos, eventualmente una pareja. Es decir, no puedes tú valerte por ti misma, y además existe el riesgo de que cuando no te puedes valer por ti misma, quien te ayuda a valerte te abandone o que la atención se diluya como cuando llegó tu hermano. Entonces, esto pues obviamente genera a lo largo de mi vida que yo busque en los demás esta parte que me ayude a no sentirme incapacitada y el miedo a que se vayan. Entonces, esa es la manera en la que a mí se me manifestó en los primeros años, y bueno, ya más adelante hablaremos particularmente en el tema de pareja en que se tradujo. Y bueno, quisiera invitar a Carito a que ella nos platique, en tu caso, ¿cómo fue, Carito? Gracias, Pau. Bueno, y quiero contarles cómo empezó la herida de abandono en mi infancia. En mi vida se notó siempre fue muy notable, pero yo no siempre la identifiqué. O sea, me vine a dar cuenta de ella ya adulta, pero sí me di cuenta, wow, todos estos episodios que viví. Yo nací en una familia conformada por mi mamá y mi papá. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella me cuenta que vivió experiencias muy difíciles porque mi papá era de los que se iba y la dejaba sola, entonces sufrió mucho. Entonces yo recibí eso. También cuando al nacer, pues en esa época no te decían el sexo del bebé. Entonces yo al nacer, mi papá al enterarse que yo iba a ser niña, enseguida se decepcionó porque él quería que su primer hijo fuera niño. Entonces yo siento que esa bebé en ese momento recibió esa... Ya al tiempo mi papá como que me volvió a querer y todo eso, pero no, pero me imagino que la primera impresión en mí fue eso. Cuando yo empecé, pues ya de chica, cuando ya yo estaba más niña, mi papá empieza con esta máscara protectora de machista que le impide expresar sus emociones. Entonces yo solo tenía el acceso al contacto físico de mi mamá. Mi mamá era la proveedora de amor, de caricias, de besos, de ternura, mi mamá y las mujeres de mi familia. Mi papá era cerrado completamente en eso, no me abrazó, no me besó, no jugó conmigo. Me acuerdo que nos llevaba al parque, pero él se quedaba pues en una banquita escuchando radio y nos veía a mi hermano y a mí jugar, pero nunca interactuó con nosotros. Entonces, yo crecí pensando que el contacto físico era nada más de parte de las mujeres, que los hombres no debían expresar contacto físico, ni amor, ni ternura. Para mí eso era normal, o sea, yo no lo veía mal, era lo normal para mí. Entonces, cuando mi papá empezó a tratar de acercarse a mí, yo lo rechazaba un poquito, pero era por eso, porque no me sentía cómoda tratando de acercarme a él. Para mí eso no era normal. Entonces yo no tenía como una figura paterna de amor, sino una figura paterna como él la quería demostrar. Y él demostraba su amor, su forma de criarme era con autoridad. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que comportarte así, esta es tu forma de ser. Y en el momento en el que yo no le hacía caso o en el que yo hacía cosas que a él no le gustaban, entonces automáticamente su enojo era muy grande y él expresaba su enojo en gritos impresionantemente fuertes que a mí me hacían llorar. Él nunca, jamás me pegó, pero los gritos eran más dolorosos que el lastimarme. A mí me daba muchísimo miedo. Entonces yo aprendí a tenerle miedo a mi papá. Y conforme fui creciendo, el miedo fue más grande, fue mayor. Entonces yo no tuve ese acceso a mi papá, porque todo, si quería algo, todo era a mi mamá.
Y si necesitaba algo de mi papá, a veces me aguantaba las ganas de tener eso porque yo prefería no hablarle a mi papá, porque quería evitar su reacción, porque la reacción, si él se enojaba, se ponía así como, yo pensé que era un ogro o algo así, pero era solamente no querer acercarme a él. Yo recuerdo también, algo muy importante es que cuando yo estaba niña, mi papá contaba una historia del cual él está muy orgulloso, pero a mí no me gustaba escuchar. Cuando se reunía con sus amigos, con la familia, se sentaba a contar la historia de que cuando yo era muy bebé, recién nacida de meses, me acostaban a dormir en la cuna y yo en la madrugada me despertaba a llorar, porque yo quería que me cargaran y que me dieran tetero. Y mi mamá todas las noches se levantaba, me cargaba, me abrazaba y me daba. Pero mi papá en alguna de esas noches pues no aguantó más y no dejó que mi mamá fuera a, a consolarme, a brindarme ese afecto que yo necesitaba. Y pues como en la casa se hacía lo que mi papá dijera, él era la autoridad, pues mi mamá sumisa, pues le tocó aguantarse las ganas de ir a consolar a su bebé. Y en ese momento pues me dejaron llorar toda esa noche y al día siguiente volví a levantarme a llorar y tampoco me dejaron, pero ya en ese momento me resigné, me cuentan que lloré como por media hora y, y ya durante esa media hora, ya los días siguientes ya no lloré más. Para mi papá esa historia pues es el gran logro como papá, fue lo mejor que pudo hacer y es más, ese consejo se lo daba a otros padres, no los vayas no vayas a atender al bebé porque después se malacostumbran. Y yo siento que ahí en ese momento esa bebé sintió que la abandonaron, que ahí empezó esa herida de abandono. Bueno, Evangelina, y ahora tú, ¿qué nos quieres contar? Te paso el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a compartir un poquito de cómo fue que yo identifiqué mi herida de la infancia, del abandono, perdón. En lo personal, recuerdo, siempre me sentí una niña muy amada. Yo jamás podría decir herida de abandono, pero qué abandono si yo fui súper amada tanto por mamá como por papá. No podría decir que no me sentí amada. Pero haciendo ¿no? Cuando uno va para atrás y empieza a tratar de identificar de dónde viene esta herida, mis padres tienen una historia muy fuerte cuando ellos se casaron recién, para hacerlo bien breve, ¿no? Tuvieron a mi hermano mayor y a mi hermana, y cuando mi mamá estaba en los procesos de estar cuidando a esa bebé recién nacida, y estaba muy enfocada en ser mamá y todo lo que ser mamá implica, ¿no? Que es mucho sacrificio, mucha postergación, o por lo menos ella, ¿verdad?, lo percibía de esa manera. Mi papá va y le es infiel. Le es infiel con una mujer que trabajaba con ellos en la fábrica que ellos tenían, ¿verdad? Que manejaban desde nuestro propio domicilio, ¿no? La fábrica estaba allí en casa. O sea, en ese momento en que mi mamá estaba, que le da un hijo, ¿verdad? Su marido, a quien ella ama, mi papá va y le es infiel. Entonces mi madre, que es una mujer de carácter muy fuerte, una mujer muy orgullosa, después de tantas peleas, ella decide dejar a papá, agarra a sus dos niños, algunos de los muebles y se va nuevamente, ¿verdad?, a casa de mis abuelos maternos, y estando allí, ella se topa con que estaba embarazada nuevamente, ¿verdad?, de mí. Entonces, aunque ella, al contar la historia, ella jura y perjura que nunca tuvo intención de abortar de manera literal ni nada, pero es como que utilizó esto de no quiero la bebé, la voy a abortar porque no quiero volver contigo, ya se había ido, para mortificar a papá. Y entonces yo estoy segurísima que dentro del vientre materno absorbí todo ese dolor que mi madre estaba pasando, toda la rabia que le tenía a papá, y ahora que lo dejé, me encuentro con que tengo no, nuevamente un embarazo. Y aunque mamá dice que ella hubiera vuelto con papá, independientemente de haberse quedado embarazada, porque ella lo amaba, en mi mente la verdad es que también se vio, wow, ¿cómo hago ahora, verdad? Que con dos niños pequeñitos y nuevamente en embarazo, ¿no? Entonces desde ahí, desde la gestación, ¿verdad? Creo que estuvo esta parte que influyó mucho. Y la parte más fuerte para mí que yo identifico como mi herida de abandono es que cuando yo tenía 6 años, nosotros vivíamos en Argentina en aquel tiempo, mis padres deciden mudarse nuevamente a su país de origen, que es Paraguay, y a los 6 años esta mudanza fue para mí de un gran impacto porque de salir de todo lo que yo conocía en Argentina y
e ir a un país nuevo, me topo con una cultura de cierta manera diferente a la que estoy acostumbrada y por unas cuestiones de rencillas que suelen haber mucho en los países limítrofes, los argentinos no eran muy bienvenidos en Paraguay. Y entonces yo recuerdo claramente en la escuela, yendo a primer grado, tener estos conflictos con una compañerita en particular que se dedicó, ¿verdad?, a hacerme la vida de cuadrito y me sentí como en terreno, wow, ¿no? Esto para mí es como que, ¿a dónde vinimos a parar, no? Y también en esa época yo recuerdo con claridad el primer incidente en donde las peleas de mis padres por consecuencia de esta infidelidad, ¿verdad? Ya pasada, lamentablemente ellos esa rencilla vieja la traspasaron casi a todo lo largo del matrimonio de ellos y cada vez que estas peleas surgían y yo veía que ellos, ¿verdad?, peleaban y mi madre, como dije, era de un carácter muy fuerte, que no medía lo que ella decía y decía muchas cosas de alguna manera sin tener en cuenta que estábamos todos los niños chiquititos escuchando detrás de la puerta, llorando, esperando a ver a qué hora, ¿verdad?, vuelan los platos. Me provocó mucho temor y mucha inestabilidad en torno, ¿verdad?, a qué va a pasar con papá y mamá cuando esto se termina. Siempre sentí que el temor de fondo era, esto es inestable, ¿no? ¿A qué hora todo esto explota? Y cada quien, ¿verdad? ¿No? Para su lado. Y como niña sí recuerdo haber sentido esta inseguridad de que el mundo y las parejas no eran un lugar seguro. Eso es sintetizando un poquito la historia de cómo identifiqué yo mi herida de abandono, que también se permea en muchísimas áreas de mi vida, pero definitivamente, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el área del amor. Ahora me gustaría sondear un poquito en cómo fue que la vivimos literal a la hora de relacionarnos, ¿verdad?, con la pareja. Y bueno, Paulina, cuéntanos tú un poquito de cómo lo viviste tú. Gracias, Evange. Pues sí, mira, creo que ahorita partiendo de lo que cada una de nosotras ha compartido, creo que nos queda todavía más claro que para entender nuestro presente debemos conocer nuestro pasado. Entonces, yo, como lo viví en la edad adulta, fue con la manifestación de ciertas conductas muy específicas en mis relaciones de pareja. La primera es que yo era una persona que tendía a relacionarme desde la necesidad y generaba relaciones codependientes casi de inmediato. ¿A qué se debía esto? Yo percibía al otro como esta persona que venía a arreglarme, partiendo de este concepto que yo tenía de que venía defectuosa. Entonces, el otro para mí era esa persona que me iba a salvar, que me iba a arreglar. Entonces, el tener al otro en mi vida era como la confirmación de, bueno, no estoy tan mal. Entonces, si tú estás aquí, si tú me validas, entonces yo puedo aceptarme, puedo saberme valiosa, pero esto llegaba a grados de tanta codependencia que yo veía al otro como una extensión de mí. Es decir, como yo sentía que había una pieza que me faltaba, era como si el otro fuera una pierna o un brazo. Entonces, obviamente, cuando estas personas se iban o la relación no funcionaba, para mí era como si me estuvieran arrancando una parte de mí y se manifestaba incluso en sensaciones físicas. O sea, era un dolor tan real y una necesidad tan real del otro que era presentar taquicardia, pérdidas de peso, sensación de falta de aire, muchísima ansiedad, porque era realmente creer que sin el otro no podía vivir, porque el otro era esta otra parte de mí que me hacía funcionar. Entonces esto empezó a generar que yo obviamente en mis relaciones cayera en ciertas conductas donde yo estaba dispuesta a negociar lo que yo quería o lo que yo necesitaba con tal de que el otro no se fuera, porque en mi mente o mi niña interior lo que decía era es que si él se va nos volvemos a quedar incompletas. Si él se va, otra vez estamos defectuosas. Entonces, por un lado, agradecele que se fijó en ti porque tú no estás tan bien. Entonces, pues ya, por un lado tienes que agradecerle que se fijó en ti y por otro lado, tienes que hacer lo que él necesita que hagas para que no te deje. Entonces, yo era una persona que no sabía poner límites, era una persona que no sabía decir que no y que llegaba incluso a negociar cosas que yo juraba que eran no negociables, valores, maneras de ver la vida, deseos, mis sueños. Entonces, todo con tal de que el otro no se fuera. Y algo que también se manifestaba mucho en mis relaciones de manera muy clara es que yo tenía, además de esta parte de la herida de abandono, una creencia muy fuerte de que el amor debe ser desenfreno todo el tiempo, debe ser locura. Entonces, para mí, el tipo de dramas que yo generaba con mi pareja, para mí eran lo que me alimentaban. Me alimentaban porque yo decía, es que esto es el amor, esto es gritar, es llorar, es sentirte en un momento en completa plenitud y al siguiente momento llorando, pero vale la pena porque luego vuelves a estar bien. Entonces, era una montaña rusa constante, pero además después yo me di cuenta
que esa montaña rusa no era nada más yo por el disfrute de sentirla, sino que dentro de mí había un ingrediente muy importante de manipulación y desde dónde me estaba relacionando yo, porque decía, si estoy viviendo una relación de locura, si estoy viviendo una relación donde él está dispuesto a hacer lo que sea por mí cuando nos enojamos o cuando nos contentamos, su vida no puede estar bien sin la mía, entonces no me va a dejar. Entonces yo fomentaba hasta cierto punto estas relaciones de locura, de desquicio, porque yo decía, si él está loco por mí no se va a ir y entonces no me van a abandonar y entonces esta muleta que necesito para transitar mi vida la tengo segura, porque yo también ya me volví necesaria para él. Pero entonces obviamente es una manera de ver la relación muy a corto plazo, de únicamente quiero satisfacer mi necesidad de compañía a corto plazo y no me importa si a la larga es sustentable. Y además te estás relacionando mucho desde un lugar de lo que te falta, no de compartirte, no de amarte y darte a los demás. Entonces, cuando yo entendí que todo esto venía de una herida de abandono, me di cuenta que si yo lograba sanar esa parte, mi relación con el otro, por respeto al otro y por respeto a mí, podía venir desde un lugar de muchísimo más amor y de muchísimo más respeto por la autonomía de él, pero también por mi poder, por mi autonomía y por reconocerme a mí, por ser quien soy, sin que el otro tenga que venir y validarme. Entonces, eso fue un poco como yo lo experimenté. No sé, Carito, si tú nos quieras contar cómo se vio en tu caso, cómo lo has experimentado, qué dinámicas has vivido. Sí, Pau, muchas gracias. Bueno, yo les cuento que la herida de abandono en mi edad adulta también se identificó en muchísimas áreas, pero donde más se potencializó definitivamente fue en las relaciones amorosas. Porque al no tener yo una figura masculina de contacto físico, yo necesito, bueno, eso lo noto yo ahora, yo en ese entonces como no lo tenía identificado, pero entonces yo necesitaba como esta persona que me rescatara, que me protegiera, yo me sentía como que necesitaba ser cuidada, que necesitaba ser protegida por alguien. Entonces, yo cuando empecé a sentir atracción por los hombres, eh, era una chica muy tímida, demasiado tímida, y cuando alguno me gustaba, yo en vez de buscar eso, lo que hacía era esconderme para que no se diera cuenta. Entonces, en el momento cuando cuando sí alguien sí me gustaba y esa persona evidentemente me buscaba a mí y formábamos una relación, inmediatamente era como que se activaba el miedo a perderlo, miedo a que me abandonara y que otra vez yo estuviera desprotegida. Entonces, para que yo no lo perdiera, yo me generaba como eh, esta codependencia y como este apego a esa persona, como que voy a ser esa mujer que tú quieres que yo sea para que tú no me dejes, o sea, te voy a confiar todo lo que es mío, voy a ser la mujer que tú quieras. Si tú necesitas esto, yo te lo doy. Y era como que entregarle la responsabilidad de mi propia felicidad, perder mi autonomía y entregárselo a esa persona. Entonces, bueno, los primeros momentos de esas relaciones pues siempre eran hermosos y todo, pero a la final, pasaban los meses, siempre era como que se empezaban a mostrar ya mis inseguridades, mis miedos, y pues la relación iba fallando siempre y terminábamos, y en el momento en que terminábamos yo también pasaba como por un profundo dolor que era como si me desgarraran el corazón, y así como dice Pau, el dolor se volvía físico. Era impresionante, la taquicardia que yo vivía era tan fuerte que me daba un dolor aquí en el pecho. Yo para poder dormir me apretaba así fuerte con una almohada aquí porque no me dejaba dormir. Esa sensación de mi ahogada era impresionante. Entonces, mis herramientas en esos momentos era la televisión y como tratar de desviar mi atención al dolor, pero el dolor era tan fuerte que nada me lo quitaba, ni hablándolo, nada, o sea, era una cosa muy fuerte. Entonces así pasaban el tiempo hasta que venía otra persona. Entonces ya cuando esta otra persona aparecía, entonces yo decía, ay, gracias a Dios porque esa persona no era, esta sí es.
Entonces me volvía a ilusionar y entonces decía, con razón esta relación no pasó porque esta sí es. Y entonces repetía la misma dinámica de la relación anterior, pero con esta otra persona. Entonces no aprendía de la relación anterior. Eso que dicen de que tú aprendes de una relación pasada y la próxima ya no. Yo repetía lo mismo de la relación anterior, no era consciente de que había hecho mal, no, sino que seguía entregándole la felicidad, la responsabilidad de mi felicidad a esa persona. Y así pasaron varios ciclos, relaciones bonitas, terminábamos, corazón roto y otra vez la ilusión, y así varios ciclos repetitivos, el mismo patrón, las mismas dinámicas, pero con diferentes personas. Hasta la última relación que tuve, que duré 4 años con esa persona, pero esos 4 años eran como la misma dinámica, pero en diferentes estaciones. Entonces durábamos 1 año, terminábamos, volvíamos y empezábamos otra vez. Y eran 4 años, terminar, volver, pero también la misma dinámica de que te entrego la responsabilidad de mi felicidad. Hasta que una amiga llegó un día, porque yo, para desahogarme de mi corazón roto, mi herramienta era contarle todo a mis amigas, pero de este modo víctima. Era como, mira lo que me hizo, yo soy una víctima, ellos tienen toda la culpa, me hacen esto, yo soy la mujer perfecta, yo soy la novia perfecta, porque siempre me pasa esto. Y ya era como que yo veía que ya llegaba la edad de que tenía más de 30, más de 40 y no me casaba. Y era como el drama de que me voy a quedar soltera toda la vida, necesito a alguien que me rescate, por favor, no aguanto. Y entonces esta amiga muy sabia, guiada por Dios, no sé, nunca le he dicho todo lo que le agradezco, pero ella al escucharme me dijo, Carito, te lo voy a decir algo como desde el fondo de mi corazón, ¿tú no te has puesto a pensar que siempre me estás contando las mismas historias? ¿No te has puesto a pensar que estás repitiendo lo mismo y que la culpa no es de esas personas? De pronto el problema lo tienes tú, de pronto el problema está en tu interior. Y yo me quedé, era como, wow, pero yo a ella en ese momento no le dije nada, porque era como, ¿cómo voy a aceptarle eso? Entonces yo me quedé callada, pero sí, en mi interior, dije, sí, es cierto, estoy viviendo esto, tengo que hacer algo por mí misma. Y bueno, así fue como viví yo esos victimismo, drama constante, relaciones tóxicas toda mi vida, hasta esa última relación en que, boom, me cayó el 20. Y bueno, Maye, ahora quisiera escucharte a ti. Muchas gracias, Caro. Pues hay muchos puntos en común con las distintas historias, aunque cada una es distinta, ¿no? Y en mi caso, mi herida de abandono en el amor se vio reflejada en varias cosas. Recuerdo que en mi primera relación pasaba algo como que nunca entendí hasta ahora, ¿no? De pronto todo iba bien con mi pareja, estábamos bien, y cuando se iba a su casa, normalmente tardaba, no sé, 1 hora en llegar, pero si de pronto tardaba 1:30, un poquito más, yo empezaba a entrar en pánico, ¿no? O sea, empezaba a pensar, además en ese momento todavía no teníamos WhatsApp para estar en contacto todo el tiempo, y entonces empezaba a pensar, ¿qué pasó? Algo está pasando, algo le va a pasar, y se me activaba muchísimo una sensación de ansiedad que era igualita a lo que yo sentía de niña cuando mis papás se iban y tardaban en regresar, ¿no? Entonces, ahora entiendo que se me activaba esa herida de se va a ir la otra persona y yo qué voy a hacer, ¿no? Y algo que me parece como importante es que la herida de abandono se crea cuando somos pequeños, pero a un adulto no se le puede abandonar, ¿no? Porque tiene herramientas para ser independiente, teóricamente, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, la que sale
era mi niña interior que se quedaba así como, ay, qué miedo que algo vaya a pasar, ¿no? Y todo el tiempo recreando esta sensación de se van a ir, me van a dejar, ya no me van a querer, ¿no? Porque ahora ubico que esa fue mi sensación cuando era pequeña, ¿no? Y entonces esto me pasaba en mis relaciones, incluso en las relaciones que sí eran seguras, porque esa primera relación que tuve sí era segura, pero después, pues como todavía no podía ver claramente mi herida, pues la vida me puso más relaciones para que me quedara mucho más claro, ¿no? Y entonces en estas relaciones me pasaba lo mismo, tuve una pareja que de pronto se desaparecía, así literal el fin de semana, o bueno, más días, más horas, y yo en angustia total, que no podía estar tranquila, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, también me pasaba que se repetían estas historias, ¿no? Y algo que me pasó varias veces fue que, primero, muchas veces me pasaba que yo me enamoraba de alguien que no me hacía caso, pero sí empezamos a interactuar, sí había cierto interés, pero no pasaba nada más, ¿no? Y entonces lo que yo pensaba era, ok, tengo que esforzarme para ser linda y ser atenta y darle todo lo que esta persona necesita para que se quede, ¿no? Y bueno, cuando lograba que se quedaran, porque era una necesidad muy grande de que me eligieran a mí, ¿no? Entonces, cuando lograba que se quedaran, entonces se volvía todo el tiempo miedo de que pudiera llegar otra persona, ¿no? Y 2 veces así pasó. Yo estaba en una relación con alguien y aparecían otras personas. Y entonces cuando aparecían otras personas, pues yo empezaba, sí me daba cuenta, y entonces empezaba a pensar, es que yo no soy tan inteligente, yo no soy tan bonita, yo no soy tan delgada, yo no soy tan bla, 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 una lista interminable de cosas que pues por supuesto viene de esta herida de abandono que nació con mi hermana, ¿no? Y tendía a compararme todo el tiempo, como con un miedo constante un deseo constante de que me eligieran, pero un miedo constante también de que si llegaba otra persona, se iban a ir, ¿no? La sensación era como, si llega alguien más, yo ya perdí, ¿no? Por el simple hecho de que llegue otra persona, la van a elegir a ella, no me van a elegir a mí. Voy a volver a perder el amor de esta persona, así como pasó cuando era pequeña, que ahora ya lo puedo entender, pero en su momento, pues, no sé, solamente se sentía muy fuerte esta herida de abandono y se manifestaba de esta manera, ¿no? Y entonces caía también en este modo víctima de, es que ¿por qué si soy tan linda, si soy tan buena, si tengo cosas que he trabajado, si le di todo de mí, por qué eso no es suficiente para que se quede esta persona, ¿no? Entonces, así fue como en mi caso se fue manifestando la herida de abandono en mis relaciones de pareja. Hasta que, pues también, después de varias veces, ya me quedó claro de dónde venía y a partir de ahí pude empezar a sanar. Pero bueno, pues Evange, me gustaría que nos contaras también un poco de cómo la viviste tú, porque hay muchas formas diferentes, ¿no? Totalmente, muchísimas gracias. Bueno, yo cómo viví la herida la tengo clarísima, porque creo saber desde que tengo uso de conciencia de que lo que más pánico yo tenía es de que me fueran infiel. Porque papá y mamá vivieron en esa guerra que yo no les miento, hasta estuvieron casados 33 años y aunque ellos juraban que se amaban, la pelea por la discordia de esta infidelidad que ocurrió 30 años atrás, cada tanto salía, ¿verdad?, a la luz con peleas provocando toda esta inseguridad. Entonces, mi temor principal cuando se trataba de pareja era que no me pase lo que le pasó a mamá. Y en función de evitar que me pase, yo fui una persona muy dedicada. Mi observación de la vida no estaba en mí, estaba qué le gusta al otro para yo poder saber por dónde entrar, por dónde complacer, qué hacer, qué no hacer, con tal de que yo pueda sentir que tengo el control y de que el otro no me deje, ¿no? Si a esto le sumo las veces que escuché desde mi infancia, no solo de mi madre, pero de muchas otras fuentes, que para que tu pareja no te deje, ¿verdad?, no engordes porque si no tu pareja, ¿verdad?, no te va a querer. Tienes que cuidarte el cuerpo porque si no la pareja te va a dejar. Tienes en el área de la intimidad, tienes que ser la femme fatal porque si no te va a dejar por otra. Toda mi vida yo siento que estuvo rodeada de cosas como esa. Entonces,
todo mi ojo estaba, ¿cómo le complazco a esta persona para que no tenga necesidad de ir por otro lado? Y obviamente esto se traduce a esta codependencia, donde lo que ocurrió conmigo es que, le soy sincera, si me fueron infiel, nunca me enteré. Yo, mis relaciones nunca terminaron por literal una infidelidad. Mis relaciones terminaron porque, a pesar de que yo me sentía, vamos a decir, amada o querida, me metía yo solita en un mundo en donde yo estaba para el otro, yo era el bastón del otro, yo sostenía al otro, yo hacía lo que al otro le gustaba, yo no sabía decir que no. Llegaba un momento que las personas percibían obviamente esta energía que era un poco rara. Esta mujer que se ve segura de sí misma, esta mujer que aparentemente se come el mundo, pero de fondo yo estoy segura de que ellos percibían la energía que a simple vista no se veía, que era ese, tiene temor de que la dejen, entonces es fácil pedirle todo porque va a acceder a todo, ¿no? Entonces allí es donde yo entraba en unas relaciones que me terminaban agotando porque yo sentía que a la larga estaba yo lidiando, vamos a decir, como si fuera un hijo más a mis espaldas, al que yo tenía que andar guiando por la vida, porque era el tipo de personas, ¿verdad?, que yo atraía. Personas que eran codependientes de mí, ¿verdad? Y llegaba un momento que yo decía, "Ah, no puedo respirar", me sentía ahogada de toda esta no, circunstancia en la que yo me veía metida y no entendía en esos momentos claramente por qué era, ¿no? Y me sentía víctima de qué? Víctima de, ¿verdad? Te amo, me entrego, lo doy todo de mí, nunca te es suficiente, ¿verdad? Cuando me refiero a nunca te es suficiente es, por ejemplo, en áreas de la intimidad, nunca era bastante, nunca era suficiente mujer para complacer, ¿verdad?, a la otra persona. Hasta me da, ¿verdad?, cosa mencionarlo, pero me parece importante porque me imagino que habrá muchas mujeres y varones también, tal vez, que lo viven de esta manera, donde literal en todas las áreas sientes que tienes que ser la mujer perfecta, la mujer no fatal, la mujer esa que se ven en las películas para que te sigan teniendo, ¿verdad?, el ojo puesto en ti. Y cuando nunca es suficiente, te terminas por desgastar de tal manera que en mi caso particular yo misma hice mi profecía autocumplida. Esto se va a acabar, yo no quería que se acabe, ¿no? Pero esto se va a acabar. La experiencia que viví de niña, de sentir en qué momento esto se acaba, yo lo traje a mi vida, ¿verdad? Porque dije, ¿en qué momento esto se acaba? Hago un montón de cosas que a la larga hacían que se cumpliera, no aguanto más, esto se tiene que acabar porque yo siento que no puedo respirar aquí adentro. Y se terminaban cayendo las relaciones en mi caso, ¿verdad? Yo las rompí, pero las rompí cuando yo me daba cuenta de que yo misma las había estropeado por demasiados años y ya no veía cómo, ¿verdad?, arreglarlas. En mi caso personal, ¿verdad?, tengo 2 divorcios y bueno, uno que otro noviazgo por ahí que más o menos tuvo la misma dinámica. Y es así como yo viví, ¿verdad?, esta herida en mi vida, constantemente saboteando mis relaciones, que a veces digo, pudieron ser muy bonitas, pero no lo fueron porque yo necesitaba atender esta herida del abandono para poder, ¿verdad?, sanar y tener, obviamente, relaciones saludables. Entonces, bueno, para concluir un poquito, vamos a pasar a la parte donde hablamos, ¿verdad?, de cómo sanamos esta herida. Y entonces yo les quiero contar que en mi caso, lo que a mí me ayudó a entender todo esto y a salvar la herida fue tener este sentido de conciencia. Con mi segundo divorcio yo un día me di cuenta, no, él tenía la culpa porque yo hice esto y él tenía la culpa y yo le decía, pero él no lo hacía, entonces él tenía la culpa. Y ya estando divorciada o separada, mejor dicho, yo me di cuenta un día, pero si él siempre tiene la culpa, entonces, ¿dónde está mi poder? ¿Dónde está mi control? No, si él siempre tenía el control, entonces yo qué era, ¿no? Una marioneta ¿no? Que la gente puede hacer lo que quiere. Y ahí me di cuenta, si yo no entiendo lo que pasó en la relación anterior y en todas las que tuve en mi vida, no voy a poder hacer las cosas diferente en la relación, ¿verdad?, actual que tengo. Estoy casada nuevamente hace 4 años, muy feliz, ¿verdad?, en esta relación y muy feliz, ¿verdad?, en esta relación porque logré entender cuál era la mecánica, ¿verdad?, que hacía que yo, ¿verdad?, atrajera a mi vida circunstancias que no me gustaban, pero todo empezó por entender de que yo tenía el control. Dejé de hacerme la víctima, agarré, como quien dice, el toro por los cuernos y me fui para atrás para tratar de entender de dónde venía todo esto. Y yo me di cuenta que la,
la cuestión que nunca yo había contestado durante todos mis años de matrimonio, ¿verdad? Mis 2 ocasiones que estuve casada, era que yo nunca había contestado lo que hoy por hoy para mí es una pregunta vital en todo momento, ¿no? Porque yo sentía que yo siempre hice lo que el otro quería. Entonces me pregunté, ¿y qué querías tú? ¿Qué era lo que querías vos? O sea, ¿por qué sentís que hiciste siempre lo que el otro quería? ¿Dónde, no, dónde estaba entonces tu opinión? Y cuando empecé a atender esa pregunta, ¿qué era lo que yo quería? Fue cuando di en la clave. No, voy a poner un ejemplo. Si yo no quería ir al banco a sacar un préstamo porque no me quería meter en deuda, ¿por qué fui al banco y accedí a tener esta deuda que no quería? Esa fue una de las dinámicas de mi segundo matrimonio. Deudas hasta aquí, ¿verdad? Pero ¿por qué no quería? Y ahí me daba cuenta, porque no pude decir que no, porque no quería pelear, porque la pareja, obviamente, ya me conocía como quien dice el lado, ¿no? Y la dinámica era, se lo pido, se la desgasto, le digo, ¿verdad? Que ella solamente piensa en ella, que cuando se trata de ella, ella accede, pero cuando se trata de mí, no. Entonces me hacían caer, yo creía, ¿no? Me hacían caer en este desgaste donde, ay, ya por no pelear y porque si peleo nos vamos a tener que divorciar, evitando el divorcio, yo me cavé la propia fosa. Tratando de evitar que esto se terminara, porque no quería que se terminara, yo me iba acabando, ¿verdad? Todas estas cosas que yo no quería y accedía a cosas que en verdad mi ser, ¿verdad? No las quería. Entonces, cuando finalmente pude comprender, ok, yo ignoré toda mi vida. ¿Quién era yo? ¿Qué quiero yo? ¿Cómo me amo yo? Que el otro me valide, que tengo que ser, ¿verdad? X para que el otro siempre me quiera. Ahí fue cuando algo se abrió en mi mente que dije, ahora lo veo claro como nunca en la vida, ¿no? De hecho, yo creé mi diario de autoconocimiento porque viene de allí. ¿Por qué accediste a tal cosa? Por esto. ¿Y por qué fue que tenías miedo de esto? Y por esto otro o por lo otro, ¿no? Me fui autoconociendo. Y cuando yo finalmente pude comprender eso, hoy por hoy veo claro. Hoy por hoy yo digo, ok, ¿qué quieres tú? Independientemente de lo que esté pasando. Y me respondo primero a mí. Estoy atendiendo a esa niña que en su momento lo vio todo cuando se trataba de pareja, por la experiencia que tuve de mis padres, yo todo eso lo vi siempre muy confuso. Acá se aman, pero cada 2, 3 días están, ¿verdad?, diciendo cosas bien o feas. ¿Verdad? Y finalmente pude entender, ok, esa niña nunca vio del todo, ¿verdad? Se sintió muy amada, sí, que sus padres se amaban y bueno, tal vez, ¿no? Hasta ahora yo todavía ando, ¿verdad?, tratando de entender un poco esa parte, pero sí vi que la niña nunca sintió que había seguridad cuando se trataba en el tema de amar y yo nunca entendí ni qué quería mi madre ni qué quería mi padre, porque nunca entendí la dinámica de amor entre ellos, ¿verdad? Se amaban, sí, me consta, pero al 2 por 3, a veces papá, recuerdo una vez papá me dice, con tu mamá, ¿verdad? No, no se puede vivir. O sea, y yo me pregunté dentro mío, ¿y por qué te quedás? ¿No? ¿Por qué te quedás si con mamá no se puede vivir? Entonces, todo eso eran esas respuestas que ellos no contestaron, yo tampoco me las había contestado a mí a lo largo de mi vida hasta que finalmente le di prioridad, ¿no? Hoy por hoy es importante entender primero qué quiero yo y en base a eso poder tener, ¿verdad?, una dinámica saludable con el otro, porque ahora yo sé qué cosas, ¿verdad?, mi ser no está dispuesta, ¿verdad?, a negociar, a aguantar, a tolerar, simplemente en función de que el otro, ¿verdad?, me quiera o no me quiera. Hoy me quiero yo y entonces por consecuencia el otro que me acompaña, ¿verdad?, también me quiere y acompaña este proceso de vida y no somos muletas ni el uno del otro y podemos caminar, ¿verdad?, con salud en las relaciones de pareja. Y ahora, bueno, le voy a dar la palabra a Caro para que ella nos cuente cómo sanó su herida. Gracias, Evange. Bueno, yo les cuento que a mí la ayuda vino como del universo, porque yo en mis noches de dolor, en mis noches de corazón roto, que fue hace poquito antes de pandemia, eh, yo le pedía siempre a Dios ayuda. Y recuerdo que no podía dormir y el insomnio, o no podía dormir o me dormía y en medio de la noche me despertaba. Entonces, para poder curar ese insomnio, yo escuchaba podcasts, pero yo no los escuchaba porque me interesaba lo que escuchara, sino porque esa voz ahí hablándome me hacía dormirme. Entonces, bueno, me poní y siempre me dormía. Pero en una de esas, no sé por qué, escuché Reinvéntate. Y apareció Reinvéntate y ese día que la escuché, pues no me dormí.
pero no me dormí, no porque no me interesara, sino porque Dios estaba contestando ahí todas mis preguntas. O sea, yo me estaba espejeando con Esther. Era impresionante, como que todo lo que yo le decía a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Esther me lo estaba contestando. Y yo me quedé, ¡ah! Y en ese momento la taquicardia que yo sufría se bajó. Era como, sí, o sea, Dios me está escuchando, este dolor que siento es posible sanarlo. Y bueno, a partir de ahí seguí escuchando podcast para dormirme, pero no Reinvéntate. Reinvéntate lo escuchaba en el día y llegó un momento en que se acabaron los episodios y me tocaba volverlos a escuchar porque era como mucha hambre de ese podcast. Y bueno, gracias a Esther entré a otro curso de amor propio y en ese curso de amor propio, Epic Self, contacté con mi niña interior y al hacer trabajo de niña interior, ahí me di cuenta de esa herida que tenía mi niña. Me di cuenta que toda esa falta de afecto que le hizo falta en su niñez, esos abrazos, esos besos, esas caricias que no le dieron, yo ahora podía ser su papá y dárselo. Entonces, hice trabajo muy fuerte, muy profundo. Le hablé mucho, le escribí mucho a mi niña interior. En el momento en que ella me escribió a mí, lloré tanto, fue como sanador, liberador, y entendí muchísimas cosas. En ese momento, como que, wow, ya soy otra persona. Entonces, a partir de ahí, empecé a interesarme por autoconocerme. Leí muchísimos libros, eh, intenté incorporar hábitos nuevos, leer, meditar, escribir. La escritura me ayudó muchísimo. Y los libros que leía era como que no era leerlos por leerlos, sino que los leía y todo lo que hacía, lo que decía el escritor que hiciera, yo lo hacía. Yo estaba como necesitando mucho superar todo, sanar todas esas sombras que tenía ahí, darles luz. Y bueno, así poco a poco fui como dándole luz a esa niña que estaba herida. Ahora mismo estoy soltera, pero estoy en una soltería como que no con esa urgencia de que necesito a alguien que me rescate. No necesito a nadie que me rescate. Estoy tan feliz, o sea, porque es que todo ese amor que ya yo misma me di, todo esas caricias, besos, ya yo soy capaz de brindarme todo. Era como, yo puedo salir conmigo misma, soy feliz, compartiendo tiempo, voy a cine sola, voy a comer sola, disfruto mucho de mi compañía, soy feliz. Entonces, todo este conocimiento vino precisamente en la pandemia. Esa pandemia fue un momento muy duro, pues yo pasando por corazón roto y además pandemia. Y en ese momento de la pandemia, llegó el Día del Padre y pues yo le hice pues un regalo pues especial a mi papá. Pues yo, a pesar de que no hay una relación física, pues no es que hay una relación mala, pues no, nos comunicamos un poco, pero estamos bien. Y pues yo le hice un regalo a mi papá pues especial, tenía muchísimo tiempo de no verlo y era como que estaba angustiada porque veía que pues con las noticias del COVID, estos se enferman, acá se mueren. Entonces yo, angustiada de no ver a mi papá, pues voy a ver, le hago un regalo especial y se lo llevo. Y me acuerdo que esa vez que se lo fui a llevar a su casa, porque yo vivía con mi mamá y ellos están separados, se lo fui a llevar y cuando él me vio, empezó a llorar. Entonces, en ese momento, cuando él empieza a llorar, esa niña Carito que estaba adentro se dio cuenta que su papá sí expresa emociones, solo que en esa época, cuando yo estaba chiquita, él no tenía las herramientas que me cuidó y me crió con las herramientas que él tenía.
que esa era su forma de criarme y ahí entendí muchísimo. Y ahí mi niña interior también se sanó. En ese momento en que vi a mi papá abrazarme con tanta fuerza por la pandemia, creo que la pandemia para mí fue como una bendición, porque fue lo que logró que yo me encontrara conmigo misma, que sanara mi interior, que sanara la relación un poquito con mi papá, porque ahora yo lo veo, lo abrazo, lo beso. No es como que, wow, sí, pero todavía hay que sanar porque siento que este proceso de sanar la herida es un proceso que dura bastante, diría yo que toda la vida, porque cada vez nos vamos a encontrar. Pero sí, ahora mismo mi vida es como que, como lo decían ayer en la mesa de ayer, como que tú estás en un momento que agradeces el pasado con tanto amor, agradeces todo lo que viviste, porque este momento es tan maravilloso, tan lleno de frutos, entonces te sientes muy agradecida yo me siento muy agradecida por esa niña que estaba asustada y que ahora mismo ya pues, está en proceso de sanar. Y bueno, Pau, me gustaría ahora escucharte a ti. Muchas gracias, Carito, y me encanta tu historia. Digo, solo quería que quedara muy claro. En mi caso, creo que no fue un momento de sanación tan consciente, creo que tiempo después lo entendí, en el momento creo que fue un poco más intuitivo, pero mi última relación que tuvo las características que ya hemos estado platicando, pues llegó a tal grado mi punto de quiebre que yo me tuve que ir, o sea, dejé mi trabajo, dejé mi familia, me fui a vivir a otro lado porque sentía que ya no podía más. Pero estando en esta otra ciudad, la realidad es que las cosas no mejoraban y yo tenía episodios muy constantes de mucha ansiedad, muchos ataques de ansiedad, sobre todo en las mañanas. Y digo, quienes han padecido ansiedad lo saben, que es un llanto y un miedo incontrolable y que por más que quieres racionalizarlo, no puedes. Entonces, en uno de estos momentos de tanta desesperación y de tanto llanto, llegó a mí un grado ya de hartazgo de decir, es que ya no quiero estar así, ¿qué está pasando? Y dije, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? De todos modos, esta persona ya no está, de todos modos, yo ya estoy lejos, de todos modos, ya siento que me arrancaron una parte de mí. ¿Qué más? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y fue la primera vez que escuché con claridad la voz que me decía, es que lo que va a pasar ahora es que, ¿quién te va a decir que eres bonita? ¿Quién te va a decir que lo que haces está bien? ¿Quién te va a acompañar? ¿Con quién vas a envejecer? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a proteger? Y entonces empecé a escuchar esta voz que en ese momento yo le llamaba la Pau interna, después con Sherpa entendí que era mi niña interior, que yo nada más no había relacionado. Y entonces empecé a darme cuenta que esta voz que estaba hablando dentro de mí, además de este tono fatalista, se estaba muriendo de miedo. O sea, la raíz de todo esto es que sentía miedo porque sentía que sola no podía. Y entonces fue como me di cuenta, como de manera un poco intuitiva de decir, pero ¿cómo que quién te va a acompañar si aquí estoy yo? Como si fuéramos dos personas. En ese momento dije, es que nunca se lo he dicho. O sea, Pau interna no lo sabe porque cree que conmigo no puede contar, porque no ha podido contar en todos estos años. Por eso busca afuera. Pero si ahorita yo volteo y me siento y platico con ella y le digo, ¿cómo que quién te lo va a dar? Pues yo, tal vez eso nos pueda ayudar a que podamos empezar a caminar hacia otro lugar. Y entonces así fue. Insisto, tiempo después entendí que era un trabajo con niña interior, pero poco a poco yo cuando escuchaba esta voz recordaba fotos de mí de chiquita, esas fotos que siempre vemos que dices, ay, qué ternurita. Así, y dije, ¿cómo es que a esta niñita yo durante tantos años le he dado la espalda? ¿Cómo he permitido yo que ella sienta que alguien allá afuera le tiene que decir cuánto vale, le tiene que decir yo te acompaño, si yo tendría que estar aquí con ella? Y entonces entendí que para poder estar para ella, no lo iba a hacer desde un lugar de víctima. No podía acercarme con esta niñita para decirle, ay, sí, qué tristes estamos, mira todo lo que nos hacen afuera. Tenía yo que asumir mi papel de mujer adulta, como decía Maye, y entender que a mí nadie me hace. Yo decido qué experiencias quiero vivir y lo que hace el otro es lo que yo permito que haga con respecto a mí. Entonces dije, desde este lugar de mujer madura tengo yo que asumir este papel y generar nuevos compromisos. Entonces mi transitar fue mucho lo que mencionaba ayer Esther de este autorrescate, de empezar yo a trabajar con mi niña, de sentarme con ella, de reconciliarme y de decirle, aquí estoy yo. Y claro que podemos
transitar y en el camino encontrar personas valiosas que nos acompañen, pero nadie allá afuera tiene por qué darte nada porque yo hoy asumo el papel de que yo te cuido. Tú y yo vamos juntas hasta la muerte. Entonces, ¿quién te va a decir que eres bonita? Yo te lo voy a decir. ¿Quién te va a acompañar? Yo te voy a acompañar. ¿Tienes miedo? Yo voy a tomar tu manita y lo vamos a hacer juntas. Entonces, lo que pase afuera, tú ya no debes temerlo porque aquí estoy. Yo te cuido, yo te acompaño. Entonces, estos nuevos compromisos con mi niña interior fueron los que me permitieron a mí caminar ya desde un lugar desde el que yo entendí que mi responsabilidad y la responsabilidad de mi felicidad es conmigo y con esa pequeña. Lo de afuera será lo que yo elija que sea, siempre y cuando por dentro mi niña y yo estemos bien, estemos caminando de la mano y yo le recuerde a ella que no está sola, no la van a abandonar, porque aquí estoy yo. Entonces el decirle, jamás vas a volverte a sentir abandonada, a ella le ha dado una paz para poder levantarse y salir de ese rincón y decir, bueno, entonces sí podemos disfrutar la vida, no tengo que estar buscando allá afuera a alguien que nos rescate, no venimos a que nos rescaten, venimos a disfrutar. Entonces es un poco como a mí me tocó trascenderla y como decía Carito, es un trabajo que no termina. Hay días en que esa niña se asusta porque la Pau adulta no está en el control que quisiera estar, pero los compromisos están y todos los días estamos caminando para allá. Y pues quisiera, Maya, ahora que tú nos platicaras cómo fue tu experiencia de sanación. Muchas gracias, Pau. Pues mi experiencia de sanación ha sido toda la vida, ¿no? O sea, he estado como en muchos momentos, he buscado ayuda para muchas de las cosas que han ido pasando, pero yo diría que el punto clave fue justamente en la última relación que tuve, que estaba, o sea, sí me enamoré muchísimo, sí di todo de mí para que las cosas funcionaran y aún así pues yo, la otra persona no era recíproco, ¿no? Y yo de todas formas ahí estuve, ¿no? Y esta era la persona que de pronto se desaparecía y cada vez que se desaparecía, cada semana, cada 2 días, yo estaba con una angustia horrible que no podía con ella, ¿no? Hasta que llegó un punto donde yo dije, es que no puedo seguir así. O sea, no puedo estar así. Por mucho que yo quiera a esta persona, no puedo seguir así. Y entonces fue cuando dije, es que no puedo hacer que la otra persona cambie, porque de que lo intenté, por supuesto, ¿no? O sea, hablé con él y le dije, no, pues es que esto me pasa y mira, y yo tenía claro, como, es que a mi niña, o sea, cuando yo era niña sentía esto y siento lo mismo ahora cuando tú haces esto, y pues no, nunca funcionó, ¿no? Entonces llegó ese momento donde dije, pues no le toca a él. O sea, ya me quedó claro después de 1800 veces que no le toca a él, que yo tengo que asumir esto. Y ahí fue donde empezó a caerme el 20 de que las personas no me elegían porque yo no me estaba eligiendo, ¿no? Las personas me abandonaban, así como yo lo sentía, porque yo me estaba abandonando primero. Y entonces ahí, cuando entendí eso, fue que empecé también un proceso de decir, no, pues yo no puedo abandonarme, o sea, yo no puedo estar tolerando estas situaciones que me lastiman tanto y que pues al final no son responsabilidad del otro, sí son responsabilidad mía. Y ahí fue donde también, parecido a lo que tú dices, Pau, fue donde entendí que a la parte que le dolía más todo esto era a mi niña interior, ¿no? Y fue como descubrir que ella se asustaba y que pues también no había nadie que la calmara. Y a partir de que me di cuenta de eso, también empecé a hacer un trabajo muy profundo de decir, no, a ver, ya no estás sola, ¿no? Si tú te sientes así, yo lo puedo validar. Tal vez otras personas no lo van a entender afuera, ¿no? Porque muchas veces me pasó eso, como que las personas no entendían lo que yo sentía por más que yo trataba de explicar. Y en ese momento fue, lo que sientes es válido, viene de este lugar, esto es lo que ha pasado, por eso lo sientes así, es intenso, pero no está mal, ¿no? En el momento en el que yo empecé a validar mis emociones, entonces fue lo que abrió la puerta para que yo pudiera decidir qué iba a hacer con ellas, cómo las iba a manejar. Y a partir de entonces, pues sí, le pongo mucha más atención a mi niña interior, que igual se sigue espantando a veces, se sigue asustando, pero algo que, una señal que es muy representativa para mí es esto, cuando identifico que se está asustando, hago esto, ¿no? Así como, y le hablo, ¿no? Como decir,
a ver, calma, estoy aquí, no sabemos bien qué vamos a hacer, pero lo vamos a resolver, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, además de eso, que fue volverme muy leal a mí, fue trabajar mucho mis creencias, porque también fue identificar que la herida sí viene en gran parte de la relación con mis papás, y hay una parte que también de la relación con mi papá, donde él no podía responder a lo que yo necesitaba, y también un poco como lo que dice Caro, ¿no? Es trabajar para sanar esa relación, no solo con con mi niña interior, sino en este caso con mi papá, ¿no? Y también quiero decir que no importa si tu papá aún vive o no, mi papá falleció hace poco y aún así se puede sanar esa relación, ¿no? Y entonces en este proceso es ir identificando qué ideas se crearon en mí a partir de lo que me decían cuando era pequeña, y entonces yo empezar a decir, ok, creo que, por ejemplo, no sé, los hombres no van a responder a mis emociones, ¿no? Y entonces necesito empezar a trabajar para, uno, yo validar mis emociones, y dos, abrirme a la posibilidad de que los hombres también pueden escuchar emociones, ¿no? Tal vez algunos tienen sus propias heridas y les cuesta trabajo, pero eso no quiere decir que eso no existe, ¿no? Entonces estoy empezando a trabajar o he ido trabajando con esta idea de no, a ver, no, si tú crees eso, eso es lo que creas. Entonces necesito cambiar mi forma de percibir, de ver el mundo, sembrar nuevas creencias para que eso entonces empiece a cambiar, ¿no? Y cuando empiezas a hacer eso, sí empiezas a ver también cómo el universo responde y te empieza a mostrar como, mira, esta persona sí hace esto, ¿no? Mira, sí existe esto, mira, tal, cuando antes era algo que no podía ver. Entonces, ese fue un poco mi camino de sanación hasta el momento, porque esto seguirá para toda la vida. Y pues ya para ir cerrando y pasar a las preguntas y respuestas, pues quisiera dejarles un mensaje, ¿no? De que, pues precisamente, las heridas, pues ahí van a estar, habrá momentos donde se activen, y lo que pasa cuando vas trabajando en ellas no es necesariamente que ya nunca vuelvas a sentir esto, sino que te empiezas a dar cuenta de cuando eso está pasando y puedes elegir diferente. Y para elegir diferente necesitas sentir, necesitas ser valiente y animarte a sentir y darle espacio a trabajar en eso, porque si no le haces espacio a trabajar en lo que estás sintiendo, a enfrentar lo que está pasando, pues no hay espacio para sanar tampoco, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes quisiera dar un mensaje para pasar a las preguntas y respuestas? Bueno, yo tomo la palabra rapidito y después sigue Caro porque vi que fue la que abrió el micrófono. No, opino igual que tú, Mayela. De hecho, suelo repetir mucho una frase que dice, sin autoconocimiento no hay crecimiento, ¿no? Y el autoconocimiento viene de permitirse sentir. Si yo no me animo a ver qué es lo que me provoca miedo, qué es lo que me dolió, si no me animo a mirar humillaciones que ocurrieron en mi pasado y a trabajar en ellas, pues no puedo crecer, ¿no? Entonces sí, hay que animarse y como dice Esther, hasta el cansancio, ¿verdad? Hay que sentir para sanar. Así es que, bueno, con eso cierro. Y yo les quería recordar pues que todo lo que vivimos en nuestra vida es exactamente así como tiene que pasar. No hay, no hay momentos, no hay errores. Dios todo hace lo posible, o sea, Dios alinea todo para que las circunstancias pasen. Nacemos en el lugar correcto, en la ciudad correcta, con los padres correctos, y todo se va dando para que sanemos todo eso y luego regresemos a casa. Y bueno, yo ya nada más para cerrar antes de pasar a las preguntas, solo quisiera decirles, ya lo comentó ayer Esther, pero el sentimiento y el dolor que viene de la herida de abandono es real, no lo están imaginando, hay que transitarlo desde un lugar de mucha autocompasión, pero también es una realidad que cada herida trae un pedacito de magia. Entonces es un camino mágico, el conocernos, el aceptarnos y el escuchar lo que esa herida nos viene a decir. Puede parecer complicado, pero sí quisiera que todos hoy se lleven el mensaje de que vale toda la pena del mundo porque el camino al final es hermoso y lleno de luz. Entonces, pues arrancamos si quieren. Si quieres, Evanje, te cedo la palabra para las preguntas. Bueno, déjenme abrirlas aquí y
Creo que es, Esther, si no me equivoco, por orden de cuáles están más votadas. Sí, de hecho, en la parte de preguntas y respuestas, hasta arriba dice como para que se organicen entre las primeras que llegaron o con votos a favor. Entonces, si le pican ahí, se van a acomodar y hasta arriba tendría que quedar la de Mile, que tiene 6 votos. Ok, perfecto. Ahora, yo le voy a dar la palabra a Paulina para que nos las lea, porque yo sin lentes no veo. Con mucho gusto, Evangel. Tenemos aquí la primera de Mile, que dice: Maye, ¿puedes profundizar un poco más en tu comentario de a un adulto no se le puede abandonar porque tiene más herramientas? ¿Cómo se llama o cómo se explica cuando uno siente que su pareja lo abandonó? Sí, me refiero a que a un niño se le puede abandonar y eso representa un peligro de muerte para un niño, ¿no? Porque no es independiente, porque depende totalmente de su familia, de sus papás o las personas que estén a su cuidado, ¿no? Entonces, cuando se siente esa herida de pequeños, se equipara a un miedo de muerte realmente, porque no puede sobrevivir un niño pequeño sin su familia, sin sus papás, sin las personas que le dan ese apoyo. Pero a un adulto que ya es responsable de sí mismo, que ya tiene más herramientas, a un adulto no se le puede abandonar en ese sentido, porque la pareja se puede ir, pero el adulto sigue siendo responsable de sí mismo, ¿no? Entonces, ahí a eso me refiero, como que sí se siente el abandono y se activa la herida, pero la herida que se activa te lleva a esa sensación de cuando eras niño, ¿no? Entonces, es parte de lo que hay que trabajar, como la pareja te puede abandonar, pero ahí es donde tú necesitas asumir tu responsabilidad y el control de tu vida y así desde esta postura de adulto. Para eso hay que sanar esta parte un poco como lo que compartía Pau, ¿no? Porque si no la sensación se vuelve como, ay, pues se va esta persona y no sé qué va a pasar conmigo. Y eso es muy real cuando somos niños, pero cuando somos adultos, pues nos toca asumir el control. Gracias, Maye. Tenemos otra que dice: ¿qué técnicas utilizaron para descubrir sus heridas de abandono? A mí me gustaría contestar esa. Yo en lo personal utilicé ir hacia atrás, ¿verdad? Para entender de dónde viene, ¿no? Esta herida. Obviamente hay que ir hacia atrás, ¿no? Hacia la infancia, hay que tratar de recordar, como en mi caso, por ejemplo, a mí me costaba identificarla porque, como digo, ¿verdad? Yo me sentí muy amada por mis padres, pero cuando fui para atrás empecé a identificar, ok, recuerdo cuando mamá decía, ¿no? Este tipo de cosas y eso a mí me provocaba inseguridad en la pareja. Mamá habló mucho, a veces yo pienso, ella obviamente no tenía mejores herramientas, pero considero yo que tenía poco filtro para hablar de cosas muy de adultos que tenían que ver con infidelidad, que tenían que ver con toda esta dinámica, ¿verdad? A oídos de niños que no lo podían procesar. Yo para cuando tenía 12 años me conocía la historia de mis padres de pe a pa. Sabía quién era Vilma, Vilma era obviamente, ¿verdad? La otra mujer. Entonces, uno cuando se va para atrás es cuando empieza a mirar, ok, ¿en qué momentos yo me sentí sola, que me sentí con temor? ¿Cuándo fue que sentí que papá y mamá, ¿verdad? Que no podía contar con ellos porque algo podía pasar que se los llevara. Y pueden ser muchas cosas, pueden ser, yo en mi caso obviamente estoy enfocada un poco en hablar de esto que pasó entre ellos, pero puede ser que de repente, no sé, papá o mamá estén enfermos de alguna enfermedad, valga la redundancia, y que de niño o de niña tú digas, no, tengo miedo de que papá, ¿verdad? Parta. Eso te provoca, ¿verdad? Dolor y te provoca inseguridad y temor hacia lo que viene y esa sensación de en qué momento, ¿verdad? Las cosas se acaban. Otra experiencia que yo identifiqué en mi vida, y lo comentaba los otros días, fue que caí en la cuenta de que nos habíamos mudado muchísimo en la vida. Yo perdí la cuenta en la mudanza número 23, creo. De tantas veces que nos mudamos en un periodo corto de vida mía, ¿verdad? Que fueron mis 20 años, 23 años, cuando vine a Estados Unidos, nosotros nos habíamos mudado como 20 veces por diferentes cuestiones. Pero yo me di cuenta, por ejemplo, que estas mudanzas, constantes mudanzas, provocaron en mí eso de no me siento de ninguna parte, o sea, nunca estoy completando un ciclo con nadie. Hago amistades aquí, pum, al año armamos la maleta y nos tuvimos que ir.
Otra experiencia, por ejemplo, la economía. Mis padres nunca pudieron prosperar lo suficiente como para que nos sintiéramos seguros de que no nos iba a faltar, ¿verdad?, el pan o los recursos. Eso también, ¿verdad?, provoca heridas. Entonces, el caminar hacia atrás y mirar esas cositas, ¿de dónde viene este temor que yo tengo de que me dejen, de que no me alcance el dinero, de que no me elijan? Todo eso implica, no, hay muchas herramientas, pero implica ir y tratar de identificar todas esos momentos y etapas de vida que provocaron en nosotros cierta ansiedad, dolor, humillación y todo, ¿no? Y para concluir un poquito con esto, es un camino que no se logra de una sola vez. Ah, hoy me senté y lo descubrí todo. Hay cosas que yo descubrí una aquí y después al tiempo digo, mira, caí en la cuenta de aquello, ¿verdad? Y es un trabajo constante que estoy segura que lo haremos hasta que partamos porque no se acaba el trabajo de sanar las diferentes heridas que tenemos. Carito, no sé si querías complementar algo. ¿No? Bueno, yo nada más complementando también esto que dice Vanje, les quisiera compartir que a mí algo que me funcionó mucho también como técnica fue abrirme a la pregunta respecto a mis emociones. ¿Y a qué me refiero? Yo tenía la tendencia de decir, no quiero estar sola, ¿por qué? Porque así soy. Y zanjaba ahí el tema. Entonces tuve que abrirme a una mente más de exploradora hacia mí misma, decir, a ver, no es porque así eres, hay algo debajo. Entonces, una técnica que yo utilizo cuando me siento ciclada es ir 5 veces por qué hacia abajo. Entonces, si yo decía, es que no quiero que se vaya, ¿por qué? Porque voy a estar sola. ¿Y por qué me da miedo estar sola? Porque no va a haber quien me acompañe. ¿Pero por qué te da miedo que nadie te acompañe? Pues porque de chiquita no me gustaba ir sola porque me sentía muy nerviosa. ¿Pero por qué te sentías nerviosa? Pues porque yo sabía que no podía relacionarme como el resto de los niños. Y entonces con cada por qué vamos haciendo que nuestra mente vaya un poquito más abajo y nuestro subconsciente nos permita ver de dónde viene, porque no una razón para sentir algo, el decir porque así soy, es una razón muy superficial. Entonces a mí me ayudó ir bajando con 5 porqués para de esa manera decir, ok, hay algo más profundo aquí que es lo que realmente tengo que sanar para que se vea reflejado distinto en mi vida actual. Entonces esa herramienta les quería compartir. Vamos a la otra pregunta más votada, que es, ¿la herida de abandono se debe sanar comprendiendo y sanando una a una las situaciones que detonaron o se pueden sanar todas a la vez? Chicas, no sé quién. Mayela, ¿te gustaría contestar esa? Ya, no podía encender el micrófono. Pues bueno, en realidad es escuchar tu proceso, porque el proceso lleva muchos momentos diferentes. No, si todo viene de golpe, de cualquier manera, hay que ir midiendo qué tanto puedes ir enfrentando, es decir, un paso a la vez. En mi caso, puedo compartir que pues he trabajado muchas cosas a lo largo de toda mi vida y siempre ha sido como un tema el foco, ¿no? Pero la vida me va mostrando. Tengo, no sé, una experiencia donde me siento abandonada, pues entonces sé que le tengo que poner atención a eso y hay que ir a explorar de dónde viene, qué pasó, por qué me da miedo, validando las emociones, ¿no? Y en otro momento, no sé, tengo alguna otra experiencia de que, no sé, que llegó otra persona y entonces eso tiene que ver con otro tema y hay que poner el foco ahí e ir explorando eso, ¿no? Entonces, pon atención a cómo te sientes, a lo que tu alma te dice, a lo que realmente sientes que es más importante, porque sí, te pega más, te duele más, y entonces por ahí es el camino. Y el mismo camino se va acomodando poco a poco. No tiene que ser todo al mismo tiempo, solamente hay que ir escuchando eso y pues las respuestas irán llegando en su momento. También el universo es sabio y te va poniendo los temas que necesitas trabajar en el momento en el que vas teniendo más herramientas para enfrentarlos, ¿no? Pero siempre sé muy consciente, escucha lo que necesitas y pues a ser valientes también. Gracias, Maye. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿cómo le hacemos para no repetir patrones si ya identificamos que fue por herida de abandono? Esta te la puedo responder yo. Bueno,
lo que podemos hacer aquí es, yo tengo algo muy claro que he aprendido en todo este proceso, y es que el trabajo siempre es interno. Mientras yo trabajo en mi interior, en mi propio conocimiento, en mi propio crecimiento y en mi propio desarrollo personal y sanación, enseguida el exterior se refleja. Ya no van a seguir, no se van a seguir manifestando esas personas tóxicas, o esas personas que tú atraes ya no van a ser las mismas. O si llegan, ya tú las sabes identificar porque ya tú tienes ese conocimiento en ti, no, esto es lo mismo que antes, y enseguida te aleja. O sea, es como, por ejemplo, a mí, en este proceso ahora que yo estoy soltera, pues yo sí quisiera tener una pareja ahora, me gustaría, no es como que, wow, en esa urgencia que estaba antes, pero porque disfruto tanto de mi soltería, pero sí han llegado personas, y cuando llegan enseguida automáticamente las identifico. Esto tiene pinta de ser lo mismo que antes. Entonces yo me alejo y bueno, le doy gracias porque estoy manifestando, pero no es lo que yo quiero manifestar, y ya me alejo. Entonces es un poco trabajar interior. Siempre el trabajo es interior. Gracias, Carito. Yo quisiera Sí, agregar adelante, algo con respecto a eso. Por ejemplo, obviamente el cambio uno lo va dando y es como paulatino porque es un proceso, ¿no? No es que de la noche a la mañana vi la herida, la trabajé y hoy soy una mujer nueva y nunca más, no, porque es como un músculo que nosotros vamos trabajando. Es un músculo que tengo que trabajar, o vuelvo otra vez como quien dice a recaer, pero me doy cuenta ahora porque estoy un poco más despierta, ¿no? Y entonces me voy reajustando hasta nuevo hasta que mi sistema nervioso se acostumbre. Les voy a poner un ejemplo muy específico. Yo recuerdo, por ejemplo, en mis relaciones anteriores, que había circunstancias cuando de repente, vamos a suponer, yo quiero arreglarme bonita para salir con mis amigas y la pareja, ¿verdad? Te sale ahí con algo que te provoca, ¿verdad? Se arma la pelea o como que te arma, ¿verdad? El lío, vamos a decir, y uno por evitar la confrontación y por evitar pelear, porque de fondo recuerden, quiero evitar que nos peleemos para no terminar divorciados, termino, ¿verdad? Accediendo y en lo personal, ¿verdad? Me termino quedando en casa otra vez y no estoy atendiendo, no, me estoy abandonando a los deseos de mi niña, ¿verdad? De mi niña o de mí como mujer, de ir y que no tiene nada de malo salir con mis amigas a tomar un café. Cuando eso yo lo identifiqué, no quiere decir que no me vuelva a pasar. De repente yo estoy casada hace 4 años con mi pareja, ¿verdad? Obviamente, como todo el mundo, siempre vamos a tener una que otra cosa, pero cuando de repente me vuelve a pasar y mi mente ya reconoce, ¡trum!, ¿verdad? Una alerta de un patrón de comportamiento tan conocido para mí. Voy a salir con mis amigas y de repente a lo mejor mi marido actual ni me lo dijo necesariamente porque tenga un problema literal, ¿no? A lo mejor, así vas a salir con las amigas, un comentario, pero provoca esta memoria que tenemos allí, y enseguida mi sistema nervioso como que siente, ¿verdad? Rarito. La diferencia ahora es, ¿no? Hoy por hoy, que yo recuerdo eso, lo que antes a mi sistema nervioso lo ponía, wow, no puedo lidiar con eso. Entonces, antes de lidiar con esto, yo prefiero quedarme, dejar por la paz el tema de las amigas y me quedo en casa feliz, ¿no? Hoy por hoy no. Entonces, ¿qué hago? No, digo, ok, recuerdo, no me voy a más abandonar. ¿Qué quiero yo? Ok, yo quiero salir con mis amigas a tomar un café, no tiene nada de malo. Automáticamente mi mente procesa, no tiene nada de malo, yo quiero salir con mis amigas, estoy con un hombre que es amoroso, estoy con un hombre que me ama, no va a pasar nada, porque lo que uno atrae de la pareja es energéticamente lo que yo me estoy diciendo a mí. ¿Y qué me estoy diciendo yo a mí? En el momento en que yo salga con mis amigas, nos vamos a pelear, se va a armar un pedo, me va a terminar pidiendo el divorcio y se terminó. Mi mente se fue para cualquier lado. Pero en realidad eso es totalmente producto, ¿verdad? Vamos a decir, de la imaginación. Cuando yo proceso, ok, nada malo va a pasar y yo quiero salir con mis amigas y estoy tranquila, lo puedo expresar. Yo me valido, yo no me abandono en lo que son los deseos de mi corazón y digo, voy a salir con mis amigas y ni siquiera lo pongo como que esto es ahora un motivo de pelea. Me preparé, salí, te di un besito y me doy cuenta, de repente reacciono, ¿no? Que mi pareja no reaccionó nada, ni nos peleamos, por el contrario, ve, diviértete y cuando regreses, ¿verdad? Todo bien, nos va mejor que nunca. Y ahí es cuando te das cuenta de que
te conviene trabajar en esos que antes patrones repetías, ¿verdad? Porque es un trabajo tuyo, no tiene que ver con el otro no tenía ese control. Tú permites que el otro vea y perciba, ok, tuvo miedo, no salió con las amigas, y a veces yo concluí que las personas de repente te pudieron haber amado diferente, pero no te pudieron amar como hubieras querido porque tú no te amaste, porque tú no te validaste, porque tú no respetaste tus deseos, ¿verdad? Y obviamente hacer hoy por hoy las cosas con un entendimiento diferente hace que energéticamente el otro responda como tu corazón verdaderamente desea. Eso quería agregar. Gracias. Gracias, Evangel. Creo que nos da tiempo, Esther, para una más. Yo creo que sí, o si son bien rápidas, igual y dos. Ok, tenemos entonces aquí una que dice, ¿cómo le hacemos para no repetir patrones si ya identificamos que no está ya? Perdón, es cómo te das cuenta de todos los detonadores de tu herida de abandono. A ver, hola, de nuevo. Bueno, yo diría que hay dos cosas importantes. En un primer momento, tener información o buscar información ayuda, ¿no? Porque aunque puede haber síntomas, como decía ayer Kevin, que tú puedes identificar de qué me pasa cuando estoy en una relación y me estoy sintiendo así, lo que termina de hacer clic es la información. Eso, no sé, hay libros, hay 2 libros, por lo menos que yo conozco, que hablan de las heridas de la infancia. Por supuesto está la herida de abandono. Y entonces tener esa información te ayuda a identificar como, ok, cuando alguien tiene herida de abandono se puede manifestar de esta manera. Y entonces, a partir de ahí, te toca observarte, ¿no? O sea, ya tienes la información y te toca ver qué es lo que te pasa a ti en tus relaciones cuando alguien se va, cómo te sientes, cuáles son los síntomas que tú puedes identificar en ti. Entonces, de esa manera. Y los libros, uno se llama, bueno, uno es de Las Ana 5 heridas, Mar Orihuela, algo así. las Y el 5 otro heridas es, que impiden ser uno mismo. Es la que... ajá, las 5 heridas que impiden ser uno mismo, y el otro no recuerdo el título, pero es Ana Mar Orihuela, y ese de las 5 heridas que impiden ser uno mismo es de Liz Bourbois, o no sé bien cómo se pronuncia. Entonces, con información y luego observándote. Gracias, Maye. Tenemos aquí otra que dice, me cuesta tomar decisiones, me siento como una niña y hablo como niña y siempre siento que necesito ayuda para todo. ¿Cómo podrían desidentificar eso? Si quieren yo la tomo. Pues bueno, yo creo que me identifico mucho con esta pregunta y mi respuesta sería trabajar con tu niña interior, acércate con ella, acércate para que ella sepa, porque estos miedos que estás externando es como ella se siente, su vocecita diciendo necesito ayuda para todo. Cuando ella te vea a ti fuerte, cuando vea que puede contar contigo, ese miedo poco a poco va a ir cediendo. Entonces, hay muchas meditaciones en las que tú puedes ponerte en un estado en el que puedes platicar con tu niña interior, son meditaciones muy bonitas y ahí yo lo que te sugeriría es que platiques con ella, que le expliques de dónde viene su herida, que le expliques que tú estás tomándola de la mano, que tú la vas a acompañar en la toma de decisiones y cuando tú alcanzas esos acuerdos con tu niña, poco a poco esta sensación de sentirte como alguien que depende o que no puede tomar decisiones va cediendo porque tu niña va perdiendo el miedo y se dedica más a disfrutar que a estar en alerta, temiendo del mundo allá afuera que le puede parecer un lugar que le espanta. Y bueno, no sé si nos alcance para una más. Sí, una más. ¿Ok? Dice, si todos tenemos varias heridas de abandono, el proceso es, voy a mi creencia limitante y ella me lleva a la herida o voy a la herida para darme cuenta cuál es la creencia limitante que se formó. Adelante, Evangel. Estás en mute, Evangel. Lo hice al revés, entonces. Sí, yo creo que puede ser de ambas maneras, ¿no? Puede que identifique que tenía una herida y trabajo las creencias limitantes en base a eso, o viceversa, ¿no? Puedo trabajar la creencia que estoy teniendo y eso me ayuda a ir hacia atrás. Por ejemplo, cuando yo empecé mi camino, ¿verdad? De sanar,
yo lo primero que atendí fue que estoy creyendo, porque yo ni sabía que existían las heridas de abandono, todas las heridas de la infancia, tenía un conocimiento vago de estas cosas, pero de manera intuitiva yo me daba cuenta, hay algo aquí que yo tengo que sanar, ¿no? Cuando entendí, ok, ¿qué estoy pensando? Cuando dije, ¿qué era lo que quería yo, ¿no? Al divorciarme la segunda vez, respondí a la pregunta y ahí fui, al empezar a responder esas preguntas, encontré todas las creencias limitantes. ¿Por qué accedía a esto, lo que sea? Y ahí veía, porque no quería, ¿verdad?, que la pelea terminara en un divorcio. Era una creencia limitante. ¿Por qué una pelea? ¿Por qué mi capacidad, mi derecho, mejor dicho, de expresar algo que me moleste tiene que terminar a fuerza en que algo, ¿verdad?, termine mal? Eran todas creencias limitantes. Entonces, trabajando mi creencia limitante, fui hacia atrás, lo más que pude, ¿verdad?, encontrar, y de creencia limitante en creencia limitante fue que terminé dando con la herida, ¿verdad? Que reconocí en el final, por ejemplo, la herida mía, en este caso que es también de abandono, proviene de esto que pasó en la infancia, cuando mamá tal cosa, cuando papá tal cosa, ¿no? Pero creo yo que se pueden identificar, tú puedes identificar esta herida de la infancia, la tengo, y que puedes ir hacia arriba, ¿verdad? Tratando de encontrar qué me generó, ¿no? Puede ser de ambas maneras. Hola, gracias por quedarte hasta el final de esta clase. Esta clase, esta mesa redonda, fue creada en un evento exclusivo donde participan todos los Sherpas certificados. Sherpa es una certificación para life coaches, personas que quieren convertir experiencias vivenciales trascendidas en su historia de valor para crear una marca personal y ayudar al mundo con su mensaje. Si esto a ti te llama la atención, si tú estás ahorita pensando cómo podrías ocupar tu propia historia de vida, tus propias experiencias, las que te han transformado, las que te han forjado, en un mensaje poderoso que ayude a otros a encontrar sanación e integración más rápido de tu mano, Sherpa es para ti. Te dejo aquí la página web, entra a sherpacertification.com, revisa la información, llena tu aplicación y si quieres entrar a Sherpa, me va a encantar recibirte. Yo soy Esther Iturralde, soy Life Coach Espiritual y soy creadora de Sherpa Certification.